Ave María Purísima. ¡Viva España! ¡Viva! Por más que los que ostentan la batuta del poder digan que no se puede rezar en la calle o triturar a los seres humanos más inocentes, no les ampara el derecho, sino su degradación y su despotismo. Ante esto solo cabe decir las cosas por su nombre, y la desobediencia y la rebeldía. El pueblo cristiano lo tiene claro, o al menos debería tenerlo. El único libro que veneramos es la Sagrada Biblia. Es fundamental volver a nuestras raíces, a nuestras costumbres, a las leyes invertebradas y al verdadero derecho. Una última cosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de piedad, amor y misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de la divina misericordia. Madre de Dios y Madre nuestra, salva a España y al mundo. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo un joven valiente, guerrero, luchador, diría yo, que está en la batalla allá en España. Tengo al joven José Andrés Calderón, a quien voy a referirme por Andrés en el día de hoy. Y nos va a estar hablando de la situación en España, de los rosarios de Ferraz, de todo lo que ellos están haciendo, las imágenes que estuvimos viendo hace unas semanas y que todavía se siguen viendo, de la policía, del rosario. Bueno, que mucha gente no sabemos qué está sucediendo en España, por qué está pasando esto, si es imprudente estos rosarios de lo que están haciendo o si es necesario. Todo eso lo vamos a estar hablando en el día de hoy para que podamos entender un poco más de esto y pues enfocarnos, porque lo mismo que está sucediendo en España, créanlo o no, está sucediendo o está por suceder en el mundo entero. Y pues para comenzar, yo quisiera darle la bienvenida a Andrés Calderón al programa. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hola, muchas gracias Luis por la invitación. Es un honor estar aquí y que agradecer a todas las personas que nos están escuchando, porque la verdad es que es una suerte y muy agradecido. Qué bueno, qué bueno. No, para mí es un honor tenerte acá y como decíamos fuera del programa, esto es providencial. Y para comenzar, como le decía a José, nosotros pues siempre invocamos la presencia de nuestra Madre del Cielo, así que vamos a comenzar con un Dios te salve. José, se me olvidó decirte, Andrés, discúlpame, se me olvidó decirte, yo hago la primera mitad, haz la segunda después de Santa María por razones de audio, ¿está bien? Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Bueno, Andrés, yo quisiera darte unos minutitos que nos diga brevemente quién eres, qué haces, ¿verdad? ¿Quién es Andrés Calderón? Bueno, mi nombre es José Andrés Calderón, efectivamente. Pues tengo 25 años, vivo en Madrid, he nacido en Madrid y me he criado todos mis 25 años de existencia aquí en la capital de España. Y bueno, yo decidí estudiar Derecho y Ciencias Políticas, 2 carreras, y luego terminé 2 máster, el máster de acceso a la abogacía y otro de asesoría fiscal de impuestos, y estoy terminando uno sobre Unión Europea. Y bueno, yo desde hace 1 año y medio estaba preparándome también para las oposiciones para inspector de policía. Sin embargo, luego ya si quiere usted lo podemos comentar a lo largo de la entrevista, pues tras lo que ha sucedido en el rezo del Rosario y los problemas con la policía, vamos, más bien con el gobierno mandado por la policía, pues va a ser muy complicado que pueda seguir opositando para ser inspector de policía. Wow, sí, no, así mismo es. A veces las personas piensan que esto no tiene
Se podría decir que un precio, pero yo diría que tiene más que un precio, tiene una recompensa, y eso lo sabemos. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿por qué se están haciendo estos rosarios y por qué, si tiene que ver algo con esto de la noticia del golpe de Estado de Pedro Sánchez y todo eso, que yo ese tema no lo entiendo muy bien, si nos podrías dar un poco de luz, si tiene que ver algo, no tiene que ver nada y por qué se están haciendo los rosarios? Hombre, todo tiene que ver, pero creo que trasciende. Creo que es más importante. Respecto a la situación de España, bueno, básicamente, intentando resumirlo muy rápidamente, pues el pasado verano hubo elecciones donde el Partido Socialista, el que está liderado por Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, quedó segundo en las elecciones, pero el primero, que era el Partido Popular, tras una mala gestión, no consiguió tener los diputados suficientes para tener la mayoría absoluta con Vox, que es el otro partido de la oposición. Entonces, ante esa situación, Pedro Sánchez reunió al resto de partidos políticos, donde se encontraban pues desde el Partido Socialista a lo que se llama ahora Sumar, que antes era Podemos, que está más a la izquierda del Partido Socialista, y luego también otros partidos políticos, como pueden ser el PNV, Juntos per Catalunya y otra serie de partidos que lo que buscan es una destrucción de España. Quieren que haya pues un referéndum y concretamente también la amnistía, ¿no? Que la amnistía es que tras el golpe de Estado que se produjo, si no recuerdo mal, el 1 de enero del año 2017, o 2018, ya no recuerdo ahora mismo, se produjo un referéndum ilegal y entonces hubo un proceso judicial para aquellos que quieran romper la unidad de España, pues que fueran a la cárcel, que la inmensa mayoría luego fueron indultados, pero lo que ha habido es una amnistía para que todo lo que se produjo en ese momento se perdonara y entonces la gente se enfadó y salió a la calle. Entonces se produjo lo que se ha denominado el Noviembre Nacional, que son una serie de protestas ante el intento de Pedro Sánchez pues, de producir esto. Ahora bien, ¿qué sucede realmente? Y es aquí donde yo quiero entrar, quiero explicarlo. Creo que lo que se ha producido en Ferraz es mucho más grande que eso. Es una protesta hacia un sistema en el que lleva muchísimo tiempo marginando a una España que quiere otro modelo de vida, que no quiere un modelo nihilista, progresista, líquido, en donde no haya ninguna referencia a Dios, ¿no? Entonces, las protestas empezaron el 3 de noviembre, el día 6, lunes, fue muy complicado porque la policía, sin previo aviso, cargó duramente contra los manifestantes. De hecho, hasta propios sindicatos policiales lo denunciaron, diciendo que había órdenes políticas de querer criminalizar todas las protestas. Ahora bien, ¿qué sucede? A lo largo de toda esa semana, pues un grupo de personas que éramos católicos veíamos que había un anhelo espiritual. Nos encontrábamos con cánticos diciendo España cristiana y no musulmana, banderas del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, pues una serie de católicos vimos que toda revuelta política, toda protesta, si no tiene una raíz espiritual, no va hacia ninguna parte. Entonces decidimos que había que rezar. Es más, las manifestaciones comenzaban a las 8 y nosotros dijimos de rezar de 7:30 a 8 menos 5, lo que dura más o menos el rezo del rosario. Entonces decidimos coger un megáfono en mitad de los manifestantes, el megáfono que tengo aquí, que lo voy a coger, justo en las escaleras de un santuario mariano, el santuario del Inmaculado Corazón de María, situado en la calle Ferraz número 74, pues ponernos a rezar para pedir no solamente contra la amnistía, sino para pedir que Dios proteja y la Virgen María ayude e interceda por España, por nuestra nación. Y es más, también en el rezo del rosario, cuando terminamos cada misterio, decimos María, Madre de Dios y Madre nuestra, salva a España y al mundo entero. No estamos pidiendo para que la voz católica, el mensaje cristiano, vuelva a calar en una sociedad que está cada vez más secularizada y en donde Dios se encuentra, desgraciadamente, arrinconado y fuera de nuestras vidas, porque es lo que se intenta imponer tanto a nivel político y a nivel, yo creo que trasciende de la política y es más institucional, donde hay una serie de oligarquías, que muchas son visibles, pero otras no son tan visibles, que lo que buscan es hacer que el mensaje cristiano desaparezca y que vivamos la fe en el ámbito más privado y no podamos ir a rezar en la vía pública cuando es algo de lo que tenemos derecho. Incluso tenemos hasta obligación, ¿no? Porque un cristiano debe de evangelizar, y evangelizar es salir de tu lugar donde te encuentras con tus hermanos cristianos e ir más allá e intentar que ese mensaje cale en la sociedad.
Claro, claro, excelente. No, y quiero que sepas, Andrés, y sé que muchos de los que van a los rosarios tal vez van a ver este programa, que ustedes no están solos. O sea, a veces se siente estas batallas, uno a veces se siente que uno está solo, que nadie le importa, qué pasa con los católicos hoy en día. Y no están solos, hay mucha gente mirando, el mundo está mirando. Y en la historia podemos ver que a veces en lugares muy pequeños, pues, regiones pequeñas, incluso donde tal vez no la vasta mayoría estuvo envuelto, ¿verdad? Fue donde se decidió el destino de muchos pueblos. Así que no necesariamente tienen que ser las grandes masas, no tienen que ser millones, ojalá, ¿verdad? Pasase que fueran millones rezando el rosario mañana en el mundo entero, en las calles, pero todo comienza con un grupo pequeño. Jesucristo comenzó con 12 apóstoles. No podemos olvidar eso. Y pues sí quería, ya me contestaste una de las preguntas, dijiste que había que hacerlo público. Eso es algo que es bien controversial porque hoy en día, y me da pena decir que es controversial, porque hay católicos que piensan que es mejor quedarse dentro de las iglesias. Yo quería hacerte esa pregunta. Ustedes tomaron la decisión, vamos a hacer los rosarios en Ferraz, pero ¿por qué no en una iglesia? ¿Por qué público? Hombre, hay muchos motivos. En primer lugar, porque consideramos que España es cristiana. O sea, nuestra nación, la nación española, no se entiende sin la cruz, y vivimos como no solamente se produce con el gobierno de Pedro Sánchez, no, con el gobierno actual. Para los que no conozcan la situación, sino que creemos y creo firmemente que desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, hay un intento sistemático de convertir la religión en una opinión más, en una secta más, y donde, pues bueno, simplemente pues tú te reúnes tanto en la intimidad de tus hogares o en los templos a rezar, y una vez que sales de ahí, eres un ciudadano más, y donde el mensaje cristiano, donde la fe, la verdad cristiana, queda a un lado de tu vida. Entonces nosotros creemos que uno debe de ser cristiano en todos los momentos, desde que te levantas hasta que te acuestas, y donde además tenemos que defender nuestra fe, donde debemos hacer uso público, tenemos que utilizar los espacios también, no solamente las iglesias, que por supuesto que es importante ir a misa, rezar dentro de las iglesias, pero salir y dar testimonio público de nuestra fe. Al final, el católico tiene una obligación de participar en la vida pública, estamos llamados a ello, tenemos que evangelizar, tenemos que defender nuestro mensaje, y cada uno pues tiene su lugar. Yo creo que no solamente hay que rezar públicamente en mitad de en las escaleras de un santuario mariano, también a lo mejor existen otras vías donde cada uno estamos llamados de una forma o de otra para llevar el mensaje de Cristo a los corazones de una sociedad que cada vez vemos donde el mensaje, donde la luz divina cada vez es más tenue. Aunque tenemos muy claro que la victoria está asegurada, solamente que creo que los católicos estamos llamados a que durante este camino de peregrinaje que llevamos hasta el cielo, ¿no? Porque es como decía San Agustín en la Ciudad de Dios, estamos en peregrinación hacia nuestra verdadera patria, pues lo que tenemos que hacer es intentarnos ganarnos el cielo y llevar pues lo que Jesucristo nos enseñó, ¿no? Su verdad. Bueno, su verdad no, la verdad en mayúsculas. Entonces, claro, nosotros creemos que estar en la calle, hacer uso público de la oración es fundamental, y además es una lucha contra un mundo que lo que quiere es marginarnos, ¿no? Porque actualmente existen dos tipos de persecuciones. Desgraciadamente es cierto que en algunas naciones, no tanto en Occidente, pero sí que una persecución violenta, eso es indudable, donde se está matando a personas por defender pues la fe cristiana, el mensaje católico, pero hay otra persecución que es mucho más invisible y que, en mi opinión, es más peligrosa. ¿Por qué? Porque ya no ataca al cuerpo, no ataca a la materia, porque una vez que atacas a la materia, bueno, da igual, al final si eres un mártir, vas al cielo y estás con el Señor, qué mayor gloria que eso. Pero lo que están atacando en Occidente de una forma muchísimo más inteligente es no atacando al cuerpo, sino al espíritu. Lo que hacen es intentar corromper las almas mediante sistemas de propaganda, mediante pues una operación, yo creo que está sistematizada y orquestada, cuyo objetivo es hacer que arrancarnos la religión, ¿no? Al final la religión cristiana ha sido sustituida por otras religiones políticas, como pueden ser pues desde la ideología de género, ahora la ideología woke, el cambio climático, que tiene sus propios dogmas, sus propias verdades, su propio catecismo, todo es una burda copia del mensaje cristiano. Y entonces, pues, ante ese mundo en el que vivimos, creemos que tenemos que dar la batalla, ¿no? Al final no solamente tenemos una batalla que hay que darla el católico en su vida, porque nos estamos jugando mucho. Entonces, esta persecución, y con esto ya termino de responder, es muy peligrosa porque la gente no es consciente de ello, ¿no? Al final se nos está vendiendo
que somos muy felices, que la verdadera libertad es vivir sin ataduras, en un mundo líquido, donde no haya nada firme, no exista nada sólido, donde pues no tengas familia, no tengas nada y serás feliz, en donde, pues bueno, al final tú solo individuo, ¿no? En un individualismo, bajo un sistema utilitarista, donde ese individualismo nocivo hace que vivamos de forma atomizada, donde en definitiva nos encontremos solos, y esto se ve como es un desastre el momento en el que, yo no sé la situación en Estados Unidos, pero vamos, me la puedo imaginar que debe ser igual o incluso peor, y en Hispanoamérica pues supongo que también, la tasa de suicidio en nuestro país no para de crecer, donde, si no he leído mal, creo que en España al día 11 personas se suicidan, ¿no? Entonces hemos visto cómo nos están vendiendo un sistema que supuestamente es el mejor de toda la historia, donde predomina la libertad, la igualdad, donde los derechos, las libertades, y vemos que es un sistema totalmente falso, donde cada vez más personas el único camino que ven es suicidarse, ¿no? Al final, cuando el mensaje cristiano, cuando el cristianismo, la religión, nuestra religión, desaparece de nuestros corazones, de nuestro espíritu, lo que reina es el mal, lo que reina es la tristeza, la náusea, ¿no? Como decía Sartre, que precisamente no es mucho de no es de los nuestros, pero él mismo lo decía, esa náusea por la existencia, por vivir, nos lleva al peor de los caminos. Entonces, creo que ante esta persecución, ¿no? Lo que nos busca es vivir bajo la estructura de pecado, vivir fuera de toda virtud y, en definitiva, sometiéndonos a la pura concupiscencia, pues lo que nosotros tenemos que decir es, no, esto es mentira. La única salvación está bajo Cristo y en la oración. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es el libertinaje que nos venden, sino simple y llanamente lo que se encuentra en las Escrituras y en el catecismo y en la tradición de los padres de la Iglesia, en la tradición apostólica. Exacto. Sabes que, José, Andrés, discúlpame, lo que dices es muy cierto, y hay evidencia, solo hay que mirar la historia. De 2000 años de cristianismo, al menos 1000 podríamos decir que las naciones eran católicas en su gran mayoría, y vemos el progreso, vemos una verdadera libertad. No estamos diciendo que era perfecto, pero las tasas de suicidio definitivamente no eran como están ahora. Y lo que tenemos ahorita es un ataque a Dios, como muy bien tú has dicho. Ellos ya saben que no pueden destruir la iglesia, pues lo que hacen es que nos hacen la vida imposible y bien difícil para poder ser católicos, inclusive para poder tener inocencia. Hoy en día ni televisión se puede ver, uno sale a la calle y todo es sexual, todo es mal, es bien difícil para uno mantenerse. Eso es lo que han tratado de hacer, nos han acorralado. Por eso más todavía debemos mostrar con todo lo que hacemos, con nuestras acciones, cómo hablamos, lo que hacemos, lo que vivimos, nuestra fe. Ahora, yo quería hacerte una pregunta en esa misma línea. ¿Cómo llegan a la situación a ustedes de no permitirles rezar en público? Porque eso a mí me impresionó. Bueno, y yo decía, España, espérate un momento, ¿qué es esto? O sea, España, yo que soy puertorriqueño, acá vivo en Florida. Florida fue descubierto por España también, que eso a veces la gente lo ignora. Y entonces yo digo, espérate un momento, ¿cómo es posible que lleguemos a este punto? Los españoles, quienes trajeron el evangelio a América, ahora le prohíben a los propios españoles, bueno, no todos, pero estos son estos españoles prohibiéndole a otros españoles rezar el Santo Rosario. ¿Cómo llegan a eso? Al final, España, que decía San Juan Pablo II, tierra de María, una nación que ha sido muy querida por Dios, que Benedicto XVI lo decía, ¿no? Dijo a Jorge Fernández Díaz, que fue ministro en España, en una conversación privada, que luego se hizo pública, decía cómo el demonio está intentando atacar a España porque sabe que es un faro de fe, ¿no? Yo siempre digo, cuando vamos a Ferraz, digo, lo único que nos mueve aquí es el amor a Jesucristo, a la Virgen María y a la nación española. No nos mueve más, no pretendemos otra cosa, porque creemos que nuestra nación
y al final tanto Hispanoamérica, toda Europa, no se entienden sin la cruz. Si nosotros quitamos el mensaje, quitamos la cruz, quitamos la palabra de Dios, estaremos ante el mismo territorio, pero será otra civilización distinta. Y ahora contesto a la pregunta, ¿no? Porque al final esto se ve que Occidente, vamos, la cristiandad, o como cada uno lo puede llamar a su manera, se encuentra en un grave declive. Estamos ante un ocaso civilizatorio y nada más hay que ver la tasa de natalidad, ¿no? Como cada vez, quitando determinadas excepciones, como por ejemplo el caso de Hungría, que está subiendo, aunque todavía tiene mucho camino, el resto, las tasas de natalidad cada vez van bajando cada vez más. Entonces, es muy llamativo, es muy triste y vivimos ante lo que Karl Jaspers hablaba, ante un nuevo tiempo eje, ¿no? Al final estamos ante el fin de algo y en la construcción de algo nuevo, y los católicos tenemos que estar alerta y rezar y actuar, en definitiva. Y respondiendo a la pregunta, ¿por qué se nos ha prohibido rezar? Pues bueno, quiero intentar decirlo lo más rápido posible, pero nosotros empezamos a rendir culto a Dios, a pedir a la Virgen María por nuestra nación, el domingo 12 de noviembre. Y entonces durante todos esos días vamos rezando, donde cada vez vamos más gente, vamos ocupando nuestro espacio, ¿no? Porque al final lo que hemos hecho es ocupar un espacio que durante mucho tiempo ha estado vacío y hemos dicho, no, este espacio nos pertenece, ¿no? El poder defender nuestra fe. ¿Y qué sucede? No hay ningún problema hasta que el miércoles, día 22 o 23, no recuerdo mal, no recuerdo, pero era un día miércoles, viene un inspector de policía y me quiere identificar. Entonces, al final, pues bueno, nos identificamos y no había ningún problema. ¿Qué sucede? Que yo ante eso, yo decido comunicar al delegado de gobierno para evitar ninguna clase de problemas y que podamos seguir rezando, comunicar nuestra intención que todos los días, de 7:30 a 8, que vamos a rezar el Santo Rosario. La ley española lo que dice es que no te tienen que autorizar, simplemente nosotros tenemos que comunicar. Existe una obligación de comunicación para que ellos tengan los medios en principio para mantener el orden, nada más y nada menos. ¿Qué sucede? Que durante esos días yo comunico y no hay ningún problema. Ahora bien, el lunes 26, recibo un correo a 1 hora antes del rosario en la que me dicen que no existen. Claro, yo lo pedí por la vía de urgencia, porque no podía esperar. La ley te permite 2 vías. La vía ordinaria, que es de 10 a 30 días, y la vía extraordinaria, que tienes desde 1 día hasta 9. Entonces yo, claro, no podía esperar 10 días porque estábamos rezando diariamente y no íbamos a romper el rezo. Entonces yo digo que por las razones de urgencia, de que se nos había estado permitido durante todos estos días, y es más, no solamente eso, sino que ante la existencia misma de la manifestación, queremos que era necesario rezar y existían esas razones de urgencia. ¿Qué pasó? Que el delegado de gobierno estimó que lo que había estado permitiendo durante 14 días ya no era aplicable y se me prohibía rezar porque él consideraba que no había razones de urgencia. ¿Qué había detrás de eso de razones de urgencia? Era mentira. Lo que utilizaban era un subterfugio legal, era la aplicación del derecho positivo de forma torticera, de forma fraudulenta y arbitraria para prohibirnos rezar. Al final utilizaban la palabra de la ley positiva, la malinterpretaban, la utilizaban a su antojo para evitarnos prohibir. Entonces yo ese mismo día, cuando recibí ese correo electrónico, digo yo, ya verás tú qué va a pasar. Entonces nada más llegar a las 7:10, porque empezamos a las 7:30, me ven llegar y aparecen 15 policías. Y me dicen que has visto la comunicación del delegado de gobierno en la que te prohíbe rezar. Entonces me dijo que si rezábamos, pues que iban a interrumpir el rezo y que iban a multar a todas las personas que estaban allí. Entonces yo en ese instante pues decidí, digo, no quiero perjudicar a las personas que de buena voluntad están rezando, me voy a ir un poco más abajo y vamos a rezar. Ahora bien, yo lo denuncié, hubo un gran revuelo y cuando yo volví a mi casa, yo reflexioné y dije, que Andrés, yo me acuerdo, estaba en mi habitación y dije, ¿qué hay que hacer? Entonces, claro, uno sopesa muchas cosas porque yo me estaba jugando mi futuro profesional, pero ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y creo que la Biblia y la tradición de la Iglesia es clara, ¿no? Entonces yo digo, rezar no puede ser nunca ni delito ni falta administrativa, por más que la ley positiva diga eso. Hay algo que predomina sobre todo esto, que es el derecho natural. Al final, que esto encima no es algo que sea católico, sino que es propio de nuestra esencia de civilización. Ya se encontraba en la obra de Antígona de Sófocles, ante la negativa de Creonte, del tirano, de poder enterrar a Antígona a su hermano Polinices, dice, no, tú eres un tirano y tú no eres quien para prohibir las leyes que no vienen de ti, sino que vienen tú eres un simple mortal, sino que vienen de los dioses, vienen de tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces yo creo que rezar es algo que bajo ninguna circunstancia te pueden prohibir. Y si hay una ley positiva
que además Santo Tomás era muy claro que cuando la ley positiva iba contra la razón, iba contra el bien común y contra la ley natural en definitiva, no era ley, no era verdaderamente ley. Y luego, por ejemplo, León XIII era muy claro, ¿no? Que cuando había disposiciones tanto administrativas, como es mi caso, como legislativas, que van contra el mensaje divino, el deber es de desobediencia. Entonces, tras yo analizarlo, dije, voy a ir y voy a proceder a rezar. Entonces acudí a las escaleras del santuario, estaba lleno de gente, fue verdaderamente espectacular y claro, rezamos y no hubo ningún problema, la policía no se atrevió a entrar, pero una vez que terminó el rosario, a los 20 minutos, me pidieron que les acompañara y me multaron por incumplir las órdenes del delegado de gobierno. Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que tener muy claro a quién servimos, cuál es nuestro verdadero horizonte, y el horizonte no es el mundo terrenal, sino es nuestra patria celestial, y ante las imposiciones de un tirano que lo que hace es intentar prohibirnos rezar en la vía pública, rezar porque sabe que funciona. De hecho, esa persona, que se apellida Martín Aguirre, es conocido por ir a clínicas abortistas, que el aborto es la mayor vergüenza de nuestro tiempo, el mayor genocidio que ha habido, pues es conocido por ir a clínicas abortistas y a mostrarles su apoyo y decir que él hará todo lo posible para intentar meter en la cárcel o multar a las personas que intenten dar una alternativa distinta a las mujeres que obligadas y manipuladas llevan a sus hijos a un moridero, llevarles a la matanza. Entonces, pues claro, este es el hombre que nos ha prohibido rezar, porque quiero también aprovechar y que la gente que nos vea en el extranjero sea consciente de que se ha aprobado recientemente, en el año 2022, hace menos de 2 años, una ley, una modificación en el Código Penal, en el artículo 172 quater, en donde lo que está buscando es legitimar a los poderes públicos, legitimar al gobierno a que nos metan en la cárcel o llevar un proceso judicial penal por poder rezar ante una clínica abortista, o simplemente decir a una chica que vaya a ir a un abortorio a decir, por favor, hay otras alternativas, y darles un mensaje distinto. Entonces, esa es la situación en España, ¿no? Entonces, el delegado de gobierno utilizó de forma arbitraria, ¿no? Es que esto es arbitrariedad pura y dura. Pues utilizó todos esos mecanismos para evitar que pudiéramos rezar. Y yo ante eso le dije que lo sentía mucho y que podían tanto multarme, arrestarme, hacer lo que quisieran, pero de ahí no me movían, porque la oración está haciendo muchísimo bien, y creo que además los cristianos tenemos que decir, ya está bien, ya está. O sea, usted es el poder político y hay que respetarle en su parcela. Al César lo que es del César, creo que esto, no sé si creo que me lo vas a preguntar, ¿no? Pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero usted no se puede inmiscuir en los temas, en aquellas facetas que usted no tiene legitimidad ninguna. Exacto. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Acaso ustedes no están mezclando política y religión? Bueno, nosotros los que estamos en Ferraz tenemos muy claro que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que el César, o sea, el poder político, está legislando y ocupando parcelas de poder que no le corresponde. Al final, a lo largo de toda nuestra historia, como decía Álvaro Dors, un romanista muy bueno, decía que la Iglesia tenía la autoritas y el poder político la potestas. ¿Qué ha sucedido? Que la autoritas, la verdad, el poder socialmente reconocido, ha sido usurpado por el Estado, y ahora el Estado es el que se cree en legitimidad para dictar lo que es bueno y justo. Al final, la verdad es inmutable, es decir, la verdad, y los católicos tenemos muy claro que dónde está la verdad, que es en Cristo, pues ha sido usurpada, y es el poder político el que se encarga, mediante sus leyes, que prescinden del bien común, prescinden de todo sentido común, para imponer su propia voluntad de poder, y se dedican a meterse en parcelas donde actualmente, supuestamente bajo un sistema democrático donde imperan derechos y libertades, donde entran directamente en la conciencia, ¿no? Actualmente vemos, yo creo que es en todo Occidente, pues cómo los gobiernos se crean legitimidad para decir a los hijos qué educación moral deben de darles. O sea, al final el padre ha dejado de tener la potestad sobre sus hijos, y es el Estado el que se encarga de decirle, pues tienes que educarle bajo estos principios, ¿no? Unos principios claramente anticristianos y antiantropológicos, ¿no? Donde se nos mete ideología de género, una serie de ideologías que son puro veneno, en donde los padres, si quieren decir, no, yo no quiero que a mis hijos les eduque bajo esta doctrina,
te puedes ver sometido a multas, incluso los colegios. Esto sucedió en España y sucede en la Comunidad de Madrid, donde dan un mensaje alternativo, son expedientados y multados, ¿no? Al final, el Estado se está metiendo en muchísimos lugares donde no les compete. Entonces, los cristianos lo que estamos reivindicando es, no, al César lo que es del César, pero no te metas en cuestiones que son de Dios, ¿no? Y por otro lado, lo que no podemos pretender es que ante un sistema político, que no solamente es en España, sino que trasciende, es que al final es una forma mentis, una estructura que se ha generado en todo Occidente, en el que lo que se está buscando por primera vez en la historia, que esto lo decía muy bien Augusto del Noce, un filósofo italiano, pero es que por primera vez se está intentando construir una civilización sin un mensaje divino. Es decir, se está intentando hacer lo que dijo Nietzsche, ¿no? Lo que pronosticó Nietzsche, la muerte de Dios. Se está intentando construir una sociedad sin ninguna religiosidad. Al final, al final el hombre, ante todo, es un ser religioso. Por supuesto que es un animal político, como decía Aristóteles, pero ante todo es un animal religioso. Esto se ve como las pequeñas tribus pues, rezaban al sol, rezaban a las nubes para pedir. Al final, nuestra naturaleza sabe que hay algo que nos trasciende, que hay algo más allá que no somos capaces de ver, pero que es lo que está ahí. Eso lo hemos visto, esto lo han visto las civilizaciones y las sociedades desde el principio. Ahora bien, nosotros, bajo pues, un proceso muy largo y continuo, hemos llegado a un punto en donde se quiere, esto se ve muy claro con el transhumanismo, donde se quiere trascender y llegar a un estadio nuevo en donde el hombre se crea con un hombre omnipotente, ocupe el lugar que antes lo ocupaba Dios. Entonces, claro, ese es el lugar en el momento en el que nos encontramos. Entonces, pues claro, esto de que digan que nosotros estamos mezclando política y religión. No. Lo que estamos defendiendo es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es muy claro y entonces lo que tenemos que hacer es defendernos y más cuando vivimos en un momento donde, como he dicho, relacionándolo con la persecución, es que vivimos en una tiranía invisible, que esto, pues Tocqueville y otros autores lo pronosticaron de forma muy clarividente, o sea, de forma muy increíble, y en el que, claro, ¿cuál es el mayor enemigo de toda tiranía? ¿Cuál es el mayor enemigo? La religión, porque la religión, como dice su propio nombre, religa, al final genera una comunión, genera una comunidad, genera unas estructuras de poder que son el mayor antídoto, el mejor antídoto contra todo poder despótico y todo poder tiránico. Y claro, ellos saben muy bien porque al final las estructuras de poder son inteligentes, no hay que decir, no, estos son 4 locos que dan 4 gritos y dicen estupideces. No, son personas muy inteligentes, tienen un plan establecido y en ese plan lo primero es acabar con la cristiandad, acabar con el catolicismo. Entonces, claro, nosotros no estamos usurpando el papel del poder político ni estamos diciendo esto. Ahora bien, lo que no podemos pretender es que ante estructuras que son abiertamente anticristianas nosotros no tengamos un mensaje alternativo, ¿no? Es que, entonces, ¿qué sucede? Que solamente somos católicos cuando vamos a misa, rezamos y luego ya, pues bueno, que pase lo que sea y yo no me meto porque, claro, si me meto estoy mezclando política y religión. No, es que están atacando a la religión católica. Nos están atacando a nosotros y tenemos que defendernos. Simple y llanamente eso. Excelente. Perfecto. Ahora te pregunto, hablando de esto de la jerarquía de los católicos, ¿cómo te ha tratado la jerarquía católica allá en España? Vi un video que colocaste los otros días, como que creo que un sacerdote fue a darle la bendición a ustedes. Me llenó de mucha alegría verlo. Pero ¿cómo te han tratado? Y si luego que me contestes esa pregunta, ¿me puedes hablar un poquitito de lo que sucedió con el cardenal Omeya, ¿qué se dice? Omela, no sé cómo le... Omeya, perfecto. Don Juan José Omeya. Pues bueno, voy a intentar responder. A ver, no hay que llevarnos a equívoco y es claro que la Iglesia se está viviendo una crisis muy grande. De hecho, yo siempre cuando hablo digo los grandes problemas que vivimos en el mundo, que vivimos aquí en Europa y en América, es que es la crisis que está padeciendo la Iglesia, ¿no? Que al final hay cosas que a mí no me corresponde hablar, pero que llaman la atención y que entristecen a uno. Al final, si hubiera una clara autoridad, es decir, al final, si la Iglesia volviera a tener la autoritas, como he dicho, que ha tenido durante muchísimos siglos, creo que las cosas funcionarían diferente y, por supuesto, a mejor. Ahora bien, es cierto que hay sacerdotes que vienen de distintas parroquias, de distintos lugares, que hacen un esfuerzo titánico para, siempre que puedan, acompañarnos y darnos la bendición. Al final hay sacerdotes que están con nosotros
y otros que no les parece oportuno pues que se rece en la vía pública, que si estamos mezclando política y religión. Creo que ya he dejado claro que nosotros no hacemos politiqueo. No, nosotros no hablamos de, pues Pedro Sánchez tendría que hacer esto, el gobierno o el otro tendría que hacer lo otro. No, nosotros no nos toca ahí. Y mira que yo soy politólogo y a mí me encanta la política, y yo tengo muchas ideas políticas, pero como yo digo, en el momento en el que yo he decidido rezar ante una iglesia, mis ideas quedan a un lado, mis ideas políticas, y yo lo que tengo que ser es un cristiano y hablar, no hablar, sino simplemente rezar el rosario, porque ese es el cometido que yo creo que la Virgen me ha puesto ahí. Entonces, respondiendo a eso, pues hay sacerdotes que sí que nos están apoyando, otros hay silencio y hay algunas personas pues que no están de acuerdo. Pero nosotros creemos que, además, quiero contar esta historia aquí, que es que el lugar en el que rezamos es un santuario mariano, ¿no? Es el santuario del Inmaculado Corazón de María, cuyos sacerdotes que están allí son claretianos, y el padre Claret se le apareció la Virgen en una cruz, que encima esa cruz está en esa iglesia, está prácticamente pegada donde rezamos, y la Virgen le dijo al padre Claret que la salvación de España está cifrada en el rezo del Santo Rosario. Que yo, cuando empecé a rezar, no lo conocía, no conocía eso, honestamente. Y cuando yo me enteré dije, madre mía, o sea, esto es increíble ver cómo Dios nos ha llevado a rezar allí donde dijo que la salvación de España está en el rezo del Rosario. Bendito es Dios. verdaderamente increíble. Vamos, al final demuestra cómo Dios está ahí, que quiere que estemos rezando contra viento y marea. Y pues claro, hay sacerdotes pues que a lo mejor no, respondiendo a la pregunta, pues que no están cómodos, pero sí que es cierto que muchos sí. Entonces, el cardenal Omeya, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, pues bueno, le hicieron una pregunta en un desayuno informativo, y le dijeron que un periodista, de forma tendenciosa, porque era de todo menos periodista, al final prefiero no hablar del tema, ¿no? Pero le hizo una pregunta fuera de lugar y falsaria, pues simplemente lo que dio Omeya una respuesta un tanto ecléctica, diciendo que, bueno, que ellos no estaban para derribar gobiernos y que lo que ellos buscaban era cooperar para que todas las opciones democráticas cabieran en la sociedad. Entonces, yo digo, bueno, no sé, a lo mejor el cardenal Omeya no sabe muy bien los motivos que nos están llevando. Entonces escribí una carta que es pública, cualquiera puede meterse y decir José Andrés Calderón, carta Omeya, y en varios medios de comunicación está publicada, donde yo le explico los motivos que me llevan, los que nos llevan a rezar allí, y que simplemente lo que buscamos es que el bien, la verdad y la belleza triunfen frente al mundo, y que nosotros pues no hacemos política, ¿no? Simplemente queremos rezar porque al final los católicos sabemos que la salvación de las almas, la salvación de España, y sobre todo en esta sociedad que se está construyendo sin Dios, donde el mensaje donde al final la verdad revelada está siendo cada vez menos gente. Yo incluso en mis círculos de amigos lo veo como Dios no existe, es vivir al margen. Pues creo que tenemos que dar un paso adelante, y además que ante las prohibiciones del delegado de gobierno prima el derecho natural frente al derecho positivo, y que muchísimos papas, desde León XIII hasta Pío XII, hay muchos, donde han sido muy claros que tenemos el derecho y la obligación de resistencia ante los ataques gubernamentales que sean claramente antidivinos, que vayan contra nuestra propia fe, ¿no? Que es que es algo de sentido común, que nadie te puede prohibir rezar. Entonces yo le mandé la carta y me sorprendió, porque yo esperaba no recibir respuesta. Porque muchas veces, por desgracia, no se recibe respuesta, pero sí que recibí una carta con un mensaje que, bueno, que a algunos podrán gustarnos más o menos, pero al menos sí que reconoce que me dio la enhorabuena por vivir la fe asumiendo todas las consecuencias. Entonces creo que es un logro, y de hecho luego el portavoz de la Conferencia Episcopal dijo que por supuesto que los católicos podían rezar en la vía pública, ¿no? Al final conseguimos ganar una batalla, ¿no? Que es volver a sacar a la palestra, volver a sacar en el debate público, pues que los católicos, claro que podemos ir a la calle y decir, oye, por favor, hay otra alternativa a lo que os están vendiendo, y es el mensaje que Jesucristo nos dio, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy muy contento que recibiéramos una contestación, que bueno, que las cosas podrían ser diferentes, sí, pero no nos debemos de llevar a equívocos. La Iglesia está como está, pero yo tengo muy claro, le dijo,
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificarás mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Entonces, al final, los católicos, por más que nos pueda gustar algunas cosas, de ver con preocupación otras, tenemos muy claro que la única salvación va a ser dentro de la iglesia y al final, cuando uno actúa con conciencia y sobre todo, más que con conciencia, con convicción y sabiendo que lo que hay detrás es simplemente la oración, que qué tiene de malo la oración, al revés, ojalá se estuviera rezando en todos los lugares las 24 horas al día para pedir que las cosas mejoren y que las naciones prosperen no solamente material, sino espiritualmente, porque al final el espíritu es lo más importante, pues ojalá, pero al final creo que sí que se han conseguido cosas. También en Radio María, que es una radio en España, que es donde, pues muy importante, pues se ha hablado del rosario. Pues bueno, creo que ojalá hubiera habido más apoyo en algunos lugares y de parte de algunos medios supuestamente cristianos y que tienen un altavoz y no lo hemos tenido, ni lo tenemos, pero, y no digo, no hace falta que mencione, al buen entendedor pocas palabras bastan, pero sí que es cierto que también nos ha apoyado gente y además tampoco importa el número, tampoco, sino importa la calidad. Importa que los que sabemos, los que estamos allí en Ferraz, que somos aproximadamente unos 150, 200 todas las tardes, que es milagroso que con el frío que hace en nuestro país, que ahora mismo está haciendo, 5 grados cuando estamos rezando, donde no es fácil, ¿no? Porque cada uno, hay gente que vive a 35 kilómetros y va y se intenta llegar todos los días. Es milagroso que todos los días siga habiendo gente y ya llevamos, yo creo que mañana, creo que cumplimos ya 60 días seguidos rezando, ¿no? Yo creo que eso es algo que pocas veces se ha visto y al final lo que tenemos que tener muy claro es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que al final, pues que no tenemos... Mira, en Ferraz han sucedido muchas cosas, ¿no? Nosotros rezamos de 7:30 a 8 y luego ya pues empieza la protesta, pero ahí ya, eso ya no es nuestro lugar. Pero no es nuestro lugar, que eso ya nosotros yo no soy el que organiza nada de eso. Yo creo que todas las cosas son necesarias y respeto a todo el mundo, en ese sentido. Pero es cierto que los medios de comunicación, cuando sucede alguna cosa extravagante, como el otro día que cogieron una piñata y algunos dieron unos golpes, pues los medios de comunicación sacaron todo. En Ferraz hacen esto. Y todas las televisiones hablando de todo lo que sucedía. En cambio, sobre el rosario ha habido un silencio sepulcral. ¿Por qué? Porque esta gente sabe que el rosario funciona, que la gente si ve lo que se está produciendo verdaderamente en Ferraz, dirá, mira qué bien, hay gente en una España joven y no tan joven que quiere rezar y se interesarían, irían y sería más grande. Y ellos optan por el silencio. ¿Por qué? Porque lo que quieren es solamente enseñan aquello que puede hacer daño o que ellos consideran que hace daño. Pero claro, esta gente sabe porque no son muy tontos, la importancia y el valor que tiene la oración. Amén, exacto. Ahora te pregunto, José, ¿hasta cuándo van a seguir haciendo los rosarios? Es una buena pregunta. Pues yo ya lo he dicho, hasta que Dios quiera. Esto no depende de mí, porque al final, aunque yo sea el que estoy yendo todos los días, aunque hay más gente que me acompaña, y he sido por circunstancias la cara más visible, no la única, pero la cara más visible, no es algo que sea mío. Todo el mérito, todo esto viene de Dios y estaremos hasta que Dios quiera. Mientras veamos que siga habiendo esa necesidad de oración, la gente está yendo y que las cosas funcionan y que se están haciendo muchísimas cosas buenas, porque yo a lo largo de todos estos días se me ha acercado muchísima gente diciéndome qué bien, que me sirve la oración, no os puedo estar presencialmente todos los días, pero si no os veo por Instagram o por los canales donde se sacan, la verdad es que, pues claro, es muy gratificante ver a personas que dicen, es que yo hace 30 años que no cogía el rosario o incluso nunca en su vida y están rezándolo, y me dicen, pues todo lo que estás haciendo aquí en Ferraz me está acercando a Dios. Entonces, ante escuchar esos mensajes, yo, mientras sienta que Dios me diga que debo de estar allí y la salud me lo permita y yo estoy haciendo un esfuerzo titánico, como muchísima gente, pues seguiremos rezando a la Madre de Dios, porque al final creo que se está generando, que yo no soy ni consciente, yo creo que es mucho más grande todavía. Sé que a lo largo fruto del rezo allí en el santuario mariano, los frutos generados están siendo muy buenos. Entonces,
mientras la Virgen quiera que sigamos allí, seguiremos estando. Excelente. Dios te bendiga, Andrés, de verdad que sí, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad que la Santísima Virgen quiere, lo que ella desea. Y así es que el mundo cambia. Así es que cambiamos al mundo. Y como decías muy bien, no se trata de números, se trata de acciones que cuando son dadas por la gracia, en la gracia, van a dar fruto. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Él, ¿verdad? De Jesucristo, de nuestra Santísima Virgen María, la Reina. Así que no desista, sigue haciendo lo que estás haciendo hasta que Dios quiera. Yo invito a la audiencia que hagan su próximo rosario, que aquí nosotros promovemos el rosario diario también, como la Santísima Virgen dijo en Fátima, que rezáramos el rosario todos los días. Oren por Andrés Calderón, oren por su apostolado. Yo sé lo que tú quieres decir cuando dices que no es algo que tú planificaste. Esto se dio, pasó y ¡pum! Ahora estoy en esto, estoy metido en esto. Y así es la providencia de Dios. Así es que tú sabes que viene de Dios cuando las cosas solamente surgen porque Él lo quiere, porque así Él lo ha querido. ¿Algo más que quieras añadir, José, para ir cerrando? Andrés, discúlpame, el programa. No. Sí que quiero animar, porque nosotros estamos rezando diariamente en Ferraz, pero también hemos organizado que el primer sábado de cada mes, el siguiente es cuando es el 3 de febrero, pues vamos a convocar un rosario donde en defensa de nuestra fe cristiana por España y por el mundo entero. Tenemos una página web que se llama rosarioenferraz.org, donde las personas se pueden apuntar, y yo animo a todos los católicos que sean de España, pero no solamente de España, porque ya se está rezando también en Hispanoamérica, en Estados Unidos, en Nueva York se rezó, en Alemania, en Australia, en Irlanda, pues se está uniendo en oración para pedir en defensa del catolicismo y pedir que el mensaje de Cristo vuelva a calar en los corazones del mundo entero, en definitiva. Entonces, si quieren, yo lo agradecería, pues que si quieren animarse en su pequeña localidad, sea una gran ciudad o sea un pequeño pueblo en Florida o en la propia ciudad de Florida, pues que se apunten para hacer un mapa donde se vean todas las naciones y todos los lugares donde se está rezando a la Madre de Dios, porque es muy importante que los católicos más que nunca estemos unidos. Así que el siguiente va a ser el 3 de febrero, el sábado 3 de febrero, y animo a todo aquel que le guste y que crea que es importante, que yo creo que sí. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos muy claro sabemos muy bien lo que pensamos. Cada uno podemos tener nuestras opiniones políticas, económicas, vale, pero es que eso queda en un segundo plano ahora mismo. Lo importante es la oración. Entonces, animo a todos aquellos que se apunten, porque hay un formulario, nos pondremos en contacto con ellos y a ver si podemos conseguir que muchísimos lugares del mundo estén conectados para que el mismo día puedan rezar a la Virgen María y pedir por sus naciones, por España, por el mundo entero, y para que el mensaje de Cristo vuelva a reinar en nuestros corazones. Excelente, me parece excelente. Yo voy a compartir los enlaces en la descripción del programa y en los comentarios para los que quieran accesar esa información. También voy a colocar la carta que le escribiste, que es magistral. La carta que le escribiste al cardenal Omeya, magistral, magistral, magistral. Yo decía, este muchacho conoce su fe, ¿verdad? Y como decimos aquí en el programa, uno no puede amar lo que uno no conoce, y por eso es que lo estás viviendo, porque lo conoce. Y pues te felicito por eso. Y pues, como decía ya, vean los links, los enlaces que vamos a estar colocando para que tengan toda esa información. Y pues nada, José, Andrés, yo voy a estar orando por ti también. Vamos a estar orando por España, a quien le hemos dedicado muchísimos programas aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe. A la reina Isabel, bueno, todas las mentiras que se nos dicen, a la Inquisición. Hemos hecho tantos programas. La leyenda negra que este año está haciendo. Claro, defendiendo muchísimo a nuestra madre patria, España, que no tenemos que avergonzarnos de nada, absolutamente de nada, de la historia tan rica que tenemos y que viene de nuestra madre patria y querida España, porque si no, yo no hablar español, ¿verdad? Aunque tú lo hablas más bonito que yo, yo no hablar español. Y nada, Andrés, yo con eso nos despedimos. De verdad que un placer haberte tenido acá. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga a todos. Amén. Bueno, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo, y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.